Gracias a los que nos acompañan hoy domingo 12 de diciembre de 2021. Vamos a hablar con el Trompo sobre el Atlas del Nazismo en América del Sur, que empezó a circular con la revista Semana hace una semana y que se ocupa del nazismo en 10 países de América del Sur. Primero, entonces, le damos la bienvenida al Trompo. Alberto, antes que nada, felicitaciones por ese trabajo tan extenso, intenso, profundo, que marca lo que es un verdadero periodista en ese país donde se piensa que el periodista es que se le atraviesa a un político, le mete el micrófono en la boca y allí radica su éxito. Esto es un trabajo que lo deja uno perplejo de solo imaginarse uno lo que una persona tiene que hacer para lograrlo. Bueno, yo, en primer lugar, me imagino que un escrito como este en Colombia debe generar ampollas si se tiene en cuenta que la historia es implacable y que quien la cuenta tiene que pasar por encima de esas heridas, no puede eludirlas. ¿Cómo fue la participación del gobierno de Eduardo Santos y sobre todo de su canciller López de Mesa en este tema del cierre que se le hizo al ingreso de los judíos que venían con una lápida en la espalda y que ya venían humeando al escapar de hornos crematorios y demás? ¿Cuál fue la política humanitaria, si la hubo? Sí, Darío, muchas gracias. Este Atlas del Nazismo, como ya lo he dicho y se ha conocido, lo hice por iniciativa de Gabriel Gilinski con el fin de tener una publicación con ocasión de los 80 años del ataque japonés a Pearl Harbor, que ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Uno de los aspectos más dolorosos para los colombianos de este periodo es el que menciona el Trompo, porque el gobierno de Colombia, el gobierno del doctor Eduardo Santos Montejo y de su canciller Luis López de Mesa, le cerraron las puertas a los judíos perseguidos en Europa que trataban de escaparse de los hornos crematorios del Holocausto, de lo que fue prácticamente la extinción de un pueblo ordenada como política de Estado por Hitler. Es un hecho histórico indudable e incontrovertible que el doctor Eduardo Santos, un mes después de posesionarse de la presidencia, es decir, en septiembre del año 1938, dictó un decreto destinado a cerrarle las puertas a los judíos en Europa. Ese decreto dice que los cónsules de Colombia en Europa no pueden otorgar visas sin consultar esa decisión caso por caso con la Cancillería en Bogotá. Ese decreto tiene nombre propio. Era el veto a la entrada de los judíos a Colombia. Porque efectivamente
los consulados de Colombia y otros países latinoamericanos se veían asediados por judíos que habían perdido su nacionalidad porque Hitler les había quitado la nacionalidad en Alemania, eran por lo tanto apátridas y porque estaban sometidos ya en el año 38 a la pérdida de muchos otros derechos. Sabemos que las leyes de Hitler habían señalado que los médicos judíos no podían ejercer su profesión, lo mismo los abogados judíos. En ciertas ciudades de Alemania los judíos no podían bañarse en las piscinas públicas. Había toda una persecución desde el año 33 al año 38 contra los judíos. Tanto es así que se organizó en Francia, en la ciudad de Evian, de donde viene el agua famosa que se vende en todo el mundo, una conferencia en el año 1936 para ver qué países fuera de Europa podían recibir judíos. Y lastimosamente en esa conferencia el único país que se comprometió a recibir judíos fue la República Dominicana. No hubo una solidaridad internacional para afrontar una crisis de refugiados. Pero en el caso de Colombia es particularmente hiriente que siendo el doctor Santos tal vez el presidente más culto que hemos tenido, siendo un humanista, siendo una persona que tenía una biblioteca de libros de arte, de libros de filosofía, de libros de historia, siendo él francófilo. Él era muy cercano a la cultura francesa, no haya tomado en su gobierno una decisión, aunque sea simbólica, de ayudar a los refugiados, que en este caso eran judíos. No se entiende cómo él llega al poder y un mes después está firmando un decreto. No lo firma solo su canciller, lo firma él también, destinado a que no lleguen esos refugiados indeseables a Colombia. Es muy difícil de entender esa posición en un humanista, en una persona como el doctor Santos, que le abrió las puertas al profesor francés Paul Rivet para que viniera y se salvara también de los horrores de la guerra y fundara la antropología en Colombia. Y es inconcebible que el doctor Santos haya tolerado durante su gobierno las circulares que el canciller Luis López de Mesa enviaba a Europa a los cónsules de Colombia diciéndoles pongan todas las trabas humanamente posibles a la visación de documentos para los judíos. Señalaba específicamente los judíos polacos, búlgaros, de otros países de Europa Oriental. Alberto. Esa es una página negra en la historia del doctor Eduardo Santos. Y esa página negra no le ha gustado a los familiares, descendientes del doctor Santos. La primera vez que eso se contó en Colombia, en 1986, con la publicación de Colombia Nazi, el libro que hicimos Tia Galvis, mi esposa y yo, el editorial del Tiempo se dedicó a atacar el libro y a atacar a sus autores, llamándolos incluso antinorteamericanos. Toda la información salía de los archivos colombianos y los archivos norteamericanos. Entonces existe una defensa ciega del doctor Santos por parte de sus familiares y sus admiradores, pero el registro documental histórico muestra que el doctor Santos no hizo nada por los judíos, hizo mucho por los refugiados de la Guerra Civil Española. Él fue enemigo de Franco y defendió a varios republicanos a los cuales apoyó en Colombia. Varios de ellos trabajaron en el tiempo, se quedaron a vivir en Colombia. De modo que eso hace todavía más incomprensible
el gobierno del doctor Santos no haya sido neutral en el asunto de la persecución a los judíos, sino que haya tomado una medida que era la de cerrarle las puertas a refugiados que escapaban de los horrores de Europa antes de la guerra y que estaban viviendo la situación que describió en esos años el primer presidente de Israel, que el mundo estaba dividido en dos: los países donde los judíos no podían vivir y los países donde los judíos no podían entrar. Entonces, esa es la importancia histórica de recordar esos hechos, porque la hagiografía normalmente tiende a crear unos ídolos, y el doctor Santos pues es un ídolo para muchos y es un hombre que en muchos discursos estuvo de parte de los derechos humanos, pero en su gobierno, en este aspecto concreto, actuó como lo hicieron otros gobiernos, o sea, cerrarle las puertas a los judíos. Y el doctor Santos, Alberto, sí, ¿cómo se explica que ante esas evidencias, ante esas pruebas tan rotundas, documentos existentes puestos sobre la mesa, se pueda discutir la veracidad de lo que tú estás planteando? Yo no me explico. Frente a un decreto firmado por Eduardo Santos, cuya firma nadie ha discutido, se pueda sentir alguien de sus parientes atacado. Esa es la verdad. La historia es eso. Además que el tiempo, como me refiero al periódico, va depurando y va limpiando y va dejando las piedras totalmente limpias y lisas. Así como tú lo recuerdas. En Colombia llegaron los apellidos Busquets, Recasens, Barraquer, Serga, todo ese grupo de republicanos, catalanes, entre otros, que se salvaron de la persecución franquista, pero los judíos que corrían igual o peores riesgos, sencillamente se les tiró la puerta en la nariz. No sé si había alguna reverencia intelectual hacia el profesor López de Mesa que le permitiera a Eduardo Santos hacerle caso, porque yo sinceramente creo que simplemente fue una condescendencia del protocolo con este señor que tenía unas teorías totalmente extrañas, como el origen del ser humano que provenía de la sardina o del atún, no me acuerdo. Entonces, esa es mi pregunta. sí, lo que pasa es que cuando las personas opinan siguiendo las pasiones familiares o los compromisos familiares, pues hay que entender que las afecta el inventario histórico, y si no son personas con independencia de criterio, entonces van a seguir defendiendo a figuras históricas como el doctor Santos, pese a toda la información de archivo que se conozca. Aquí lo que hay que hacer es un análisis frío, independiente de la cuestión. Pero si hay gente que entra con un prejuicio a analizar un asunto, y que el prejuicio es que el doctor Santos es intocable, que fue lo que dijo el editorial del Tiempo cuando salió el libro Colombia Nace. El doctor Santos era una figura consagrada por la historia. Consagrados son los santos. En la Iglesia Católica pues se consagra a los santos que hicieron milagros, pero en un régimen democrático no hay figuras consagradas, porque
El principio liberal de siempre es el libre examen. O sea, todo está sujeto a un examen independiente y crítico. El propio doctor Santos en un discurso decía que la democracia implica crítica inexorable de todos los actos. Lo que yo hice con Silvia Galvis, mi esposa, en el libro Colombia Nazi, y lo que estoy haciendo ahora es siguiendo ese principio del libre examen. Nadie niega las cualidades morales, humanísticas del doctor Santos, pero cuando ese historial del doctor Santos, esa propaganda que existe sobre el doctor Santos, se confronta con los documentos de archivo, con los decretos, con las circulares, con los actos reales de su gobierno, hay que anotar que hay una discrepancia muy grande entre el discurso oficial del doctor Santos, que era lamentar los efectos de la guerra, porque se estaba acabando la civilización europea de la cual nosotros también nos nutrimos, y sus actos concretos que fueron, en el fondo, en el caso de los judíos, esos actos estuvieron encaminados a apoyar indirectamente la política de persecución de Hitler. Nadie dice que Colombia podía abrirle las puertas a 6 millones de judíos, pero no le abrió las puertas ni a 60 judíos, como sí se las abrió el gobierno Santos a un puñado de republicanos y de franceses y de otros perseguidos. Entonces, las personas que analizan limpiamente e independientemente estos hechos, pues tienen que aceptar que hay una contradicción entre el discurso del doctor Santos y la realidad de su gobierno, porque esto ocurre un mes después de llegado él al poder, cuando expide este decreto, y luego porque en la memoria de Relaciones Exteriores de su ministro, el doctor Santos, tácitamente es cómplice de esas teorías antijudías de López de Mesa, cuando decía que los judíos tienen una orientación parasitaria de la vida. Y el doctor Santos sabía que la persecución a los judíos no había empezado con el nazismo ni con Hitler, sino que era una persecución histórica de siglos y siglos. De modo que no tiene ninguna explicación que él haya hecho lo que hizo, porque en el fondo lo que yo escribí en el especial del Atlas del Nazismo es cierto. Hubo una alianza de facto, de hecho, entre Berlín y Bogotá. En Berlín expulsaban a los judíos, los privaban de todos sus derechos, aún el derecho a la nacionalidad. Y en Colombia no les permitían la entrada, no los protegieron como refugiados, no hubo una política humanitaria de solidaridad internacional, siquiera con un puñado de judíos. De modo que, además, no soy solamente yo el que ha notado esto. El profesor Leonardo Senkman es un historiador argentino que hace muchos años está en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él incluye a López de Mesa en la lista de los altos funcionarios en América del Sur que tomaron decisiones frente a lo que él llama los refugiados indeseables. Entonces, esta es una cuestión de simple apasionamiento. Los que defienden al doctor Santos no pueden mostrar un solo decreto, una circular, una resolución, una medida que muestre que su gobierno hizo algo concreto a favor de los judíos. Por el contrario, sabemos que esas políticas restrictivas de la inmigración de los judíos generaron un tráfico de visas, un mercado negro de visas, y que por eso Hans Ungar, que fue por muchos años el propietario de la Librería Central en Bogotá y muy conocido por ser un hombre muy culto, él contaba que
cuando él llegó a Colombia trató de conseguir visas aquí para su hermano y sus padres que se habían quedado en Viena y que no las consiguió porque costaban una suma de dinero que él no tenía. Estaba recién llegado. Él de hecho llegó a Colombia, como él lo contó, el 7 de agosto de 1938, el día que se posesionó de la presidencia de la República del doctor Eduardo Santos. De modo que los defensores del doctor Santos no pueden alegar a su favor ningún acto concreto de apoyo a los judíos, apoyo que era esperable en una persona que indiscutiblemente se preciaba de ser muy culto y de ser un humanista, y que sí le dio apoyo a un puñado de refugiados de otros países, a los catalanes, a los perseguidos de Franco, y sabemos además que el doctor Santos desheredó en su testamento a su sobrino Enrique Santos Castillo, porque Enrique Santos Castillo era franquista y el doctor Santos era antifranquista. Entonces todo esto, que es también cierto, hace todavía más difícil entender por qué el doctor Santos en su gobierno no hizo nada por los judíos y sí hizo contra los judíos, porque firmó un decreto diciendo que a los judíos no se les daban visas en los consulados, los países donde vivían, sino que tenían que consultarse las decisiones en Bogotá, que era una manera de ponerle trabas a esa decisión para que no hubiera duda de que la política del gobierno era negar el ingreso de los judíos. Alberto, entonces, la indignación de estos descendientes de los expresidentes debería orientarse contra los archivos y no contra el Atlas, contra tu investigación, porque si la prueba es tan clara, es tan contundente, que no se puede someter siquiera a ningún tipo de interpretación, ellos deberían irse contra los archivos y de pronto hasta quemarlos, como hicieron en la noche de los cristales. Pero se queda uno aterrado de que estos países suramericanos, Colombia entre ellos, muchos de los cuales están compuestos de sangre judía sefardí, le cierran las puertas a judíos que venían escapando de la muerte, que venían con el terror de la muerte dibujado en sus caras. Eso no se entiende. Y fíjate, los pocos judíos que ingresaron acá han enriquecido la cultura. Vemos exalcaldes de Bogotá, el rector de la Universidad Nacional, artistas plásticos muy importantes, en fin, personas que le sumaron a nuestra cultura y sin embargo había ese prejuicio tan tonto que no se explica. Sí, así es. Tendrían que cuestionar los defensores del doctor Santos, cuestionar los archivos, pero los archivos están ahí, las pruebas están ahí, son documentos públicos. Y además, hay que señalar esto. Después del libro Colombia Nazi, que salió hace 35 años, en 1986, se han generado varios estudios históricos muy importantes y ninguno de los autores o de los historiadores que han tocado el tema ha escrito algo refutando lo que dice el libro sobre la política inmigratoria antijudía del doctor Santos. Todo lo contrario, esos historiadores han vuelto sobre los mismos archivos, han examinado el mismo decreto 1723 de septiembre de 1938 y no han llegado a interpretaciones distintas, porque yo no soy historiador profesional, pero pues me he atrevido a escribir de temas históricos y
si los historiadores hubieran encontrado defectos fácticos o defectos de análisis o de interpretación en Colombia nazi, pues los habrían anotado. Y eso no ha ocurrido. Todo lo contrario, las investigaciones que ha hecho el doctor Adolfo Meisel Roca, actual rector de la Universidad del Norte en Barranquilla y antes gerente por muchos años del Banco de la República en Cartagena, que hizo un trabajo muy importante sobre los alemanes en el Caribe colombiano. Esa investigación de él confirma muchas de los contenidos de Colombia nazi. La investigación que hizo Lorena Cardona, que tiene un doctorado en historia de una universidad argentina, que es profesora de la Universidad de Caldas. Ella se ha dedicado a enriquecer las revelaciones de Colombia nazi, a encontrar nuevos hechos históricos, pero en su análisis no ha encontrado nada que diga que hay errores en Colombia nazi en cuanto a la política antijudía o en otros aspectos. Lo mismo ha pasado con Mateo Navia Hoyos, que tuvimos en este programa hace unos meses, doctor en historia de la Universidad Nacional en Medellín, que hizo un trabajo muy importante, muy metódico y detallado sobre los judíos en Colombia en los años 30. Si hubiera algún error de parte nuestra o de parte mía en el análisis de los documentos sobre el doctor Santos, pues esos historiadores lo habrían anotado, porque así se hace el conocimiento. Los que vienen después repasan y revisan y dicen aquí en este libro, en este artículo, hubo una equivocación, esto hay que corregirlo, esto no es así. Y nada de eso ha ocurrido. El profesor Luis Eduardo Bosenberg, profesor de historia de la Universidad de los Andes, que es la única persona que ha estado en los archivos en Berlín, porque él conoce el alemán, en los archivos de la legación alemana en Colombia. Él tampoco ha encontrado ninguna información que ponga en duda lo que se dice en Colombia nazi en relación con los judíos. Entonces, esto obedece únicamente a que hay personas que se casan con la defensa de un personaje, ese sistema muy antiguo de las roscas bogotanas, que la gente pertenece a la memoria de un presidente o expresidente. Entonces hay santistas y hay lopistas y hay yeristas y no admiten ninguna crítica porque tienen de entrada un prejuicio a favor de ese personaje y lo que hay que atender es lo que dicen los historiadores. El libro Colombia Nazi fue reseñado en el Hispanic American Historical Review, es una revista muy antigua, donde se reseñan todos los libros de historia que se publican sobre América Latina. Y hubo un historiador norteamericano que hizo una reseña. No hubo en ese momento una crítica sobre ese punto que hubiera dicho esa interpretación es equivocada, el régimen del doctor Santos sí fue favorable a los refugiados judíos. Nada de eso ha ocurrido. Pues lo único que cuenta es esto, uno lleva las pruebas ante el tribunal de la historia y ahí las puede ver todo el mundo. Y el tribunal no se cierra, el tribunal sigue permanentemente actuando y toda persona puede acercarse a ese tribunal y ver las pruebas. Entonces, los historiadores y los no historiadores pueden examinar las pruebas que uno presenta ante ese tribunal y ahí se dicta por un consenso una decisión, se dicta una sentencia en ese tribunal de la historia. Y la sentencia hasta este momento es que el doctor Santos tomó medidas para cerrarle las puertas a los refugiados, a los judíos, y de otro lado no hizo nada para favorecerlos y ayudarlos y apoyarlos en contravía de lo que sí hizo con algunas otras personas perseguidas en Europa. Y esto es particularmente doloroso porque
en el edificio del periódico El Tiempo, en el antiguo edificio de la Avenida Jiménez con carrera séptima, el doctor Santos, cuando ese edificio se construyó, mandó esculpir en el atrio del edificio, en piedra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó en el año 1948, después de la guerra, para evitar todas las atrocidades de la guerra, para que no se volvieran a repetir. Y él hizo de ese ideario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el patrimonio del tiempo y patrimonio de su memoria. Entonces, ese gesto, que es un gesto encomiable, que está ahí todavía esculpido en piedra, no coincide con las decisiones de su gobierno. Y eso es lo único que uno anota. Hay una discrepancia, hay un incumplimiento frente al compromiso moral que el doctor Santos, el propio doctor Santos, decía que él había adquirido y que representaba eso, el humanismo, la defensa de los derechos y la defensa de los perseguidos, porque el derecho es fundamentalmente la defensa de los derechos de los atacados y de las minorías. Y aquí hubo en los años 30 una persecución notoria contra los judíos, y el gobierno del doctor Santos ni siquiera fue neutral, sino que le cerró las puertas a los refugiados, entendiendo, como entendemos, que Colombia no podía hacerse cargo, era un país pobre y un país pequeño, de decenas de miles de judíos, pero no tuvo ni siquiera el gesto de ayudar a un puñado de judíos. Eso es todo lo que yo vengo diciendo, lo que dijimos con Silvia durante muchos años. Puede irritar a personas que no son partidarias del libre examen, pero no ha habido nadie de ningún país, en Colombia o fuera de Colombia, que haya cuestionado esa interpretación. Alberto, llama la atención que un país mestizo como es el nuestro, le cerraran las puertas a un grupo de personas que venían siendo perseguidas con criterios de tipo racial frente a una supuesta pureza aria. ¿Qué hubiera pasado si Hitler gana la guerra? Hubiera acabado con todos los judíos, pero hubiera continuado con el resto de razas que él consideraba impuras o mestizas. Entonces, le estaríamos haciendo el juego a quien podría ser nuestro futuro verdugo. Seguramente se hubiera venido por nosotros, como decía Bertolt Brecht. Así es, porque creo que hasta el doctor Santos era mestizo, por lo más blanco que apareciera, pero seguramente también tenía sangre mestiza y sangre indígena, de modo que es muy difícil de entender por qué el doctor Santos adoptó esas medidas, siendo como era un humanista y un cultor del derecho y de los derechos humanos. Entonces, el nazismo era eso, el nazismo era el culto a la pureza aria y por lo tanto la exterminación de los judíos y de otros pueblos. Entonces habríamos estado sometidos, si Hitler hubiera ganado la guerra, a una persecución contra todos los pueblos del mundo. De modo que afortunadamente los japoneses cometieron ese error estratégico de atacar Pearl Harbor hace 80 años, y a renglón seguido Hitler cometió el error de declararle la guerra a los Estados Unidos, como lo señala un libro que acaban de publicar dos historiadores británicos. Esa fue la jugada que llevó a Hitler a perder la guerra, haber declarado la guerra a los Estados Unidos tan pronto se produjo la que se entraron a la guerra y aniquilaron y exterminaron el nazismo y toda su política de odio a los judíos y a otros pueblos, a los gitanos
de odio a los homosexuales, a los enfermos mentales, a los discapacitados, en una cosa en una doctrina que parece es de película de horror y no de política de un Estado. Bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado y agradecemos al Trompo por su compañía en esta ocasión. Muchas gracias.